es muy difícil de admitir que si el Tribunal Supremo dicta una resolución donde dice, cita a comparecer ante el Supremo a Griñán y a Chávez, y añade literalmente en concepto de imputados, ¿cómo es posible que haya un solo periodista, periódico, catedrático, que diga que eso no quiere decir que estén imputados? Pero ¿cómo? Si es que los cita en concepto de imputados, es que no cabe más que 3 citaciones. O como testigo, o como perito, o como imputado. Nada más. Y entonces el Supremo aclara, los cito como imputados. Y ellos le dicen, ¿cómo le dicen? Es que, hombre, no, porque no le está atribuyendo ya un delito. Faltaría más. Entonces esta ignorancia... ya les metería a la cárcel. Pero, no, si estuviera demostrado ya, claro. No, yo quiero decir de dónde viene esto y por qué. En primer lugar, la palabra imputación es malísima, siempre fui de los primeros, quizás el primero en la que la critiqué. ¿De dónde viene esa palabra? Viene justamente del derecho, porque la imputación... Sí, pero el uso. Del derecho, porque imputar es atribuir la autoría de un acto a una persona. Se eso lo atribuye es directamente. Eso es, y nada, de ahí viene. Y ahora resulta viene de la que propia imputado... significación etimológica. Pero ahora el tema es otro. Juzgar que está alguien en... Es imputar. ¿Cómo? Imputar es juzgar que alguien está metido en algo. Exactamente, sí, imputar, atribuir. Imputar. Atribuir a una persona la autoría de un acto. Punto, eso es imputar. Que luego se probará o no. Eso, pero imputar es imputarle, decir el autor es eso es la imputación. Por lo pronto es esto. Sí. Bueno, pues el Supremo los cita en concepto de imputados y dice no son imputados, aunque el Tribunal Supremo lo diga, porque para que haya imputación tiene que haber la atribución la imputación de un delito concreto. Y es verdad que el Supremo no lo cita en calidad de imputados de un delito de malversación y de prevaricación. No, es verdad que no dice las palabras, pero en el antecedente, y es que la jueza Alaya pide permiso al Supremo, le manda al Supremo diciendo, creo que hay indicios suficientes para imputar delitos de malversación y prevaricación a los señores Chávez y Griñán. Le dice al Supremo, pero como están aforados, usted decidirá. El Supremo dice, sí, de acuerdo, hay suficiente, continúe usted investigando, porque hay indicios, y dice ahí en el año 13, dice exactamente delitos de prevaricación y malversación, y lo dice expresamente, en el año 13. Y ahora continúa Alaya, vuelve a pedirlo, y ahora ya dicen ellos, sí señor, tiene razón Alaya, la jueza Alaya, tiene razón, sin decirlo expresamente. Sí, que hay motivos. Pero dice que hay motivos, y por tanto, cito como imputado a fulano y mengano. Y dice, no le atribuye delito. ¿Cómo que no le atribuye delito? Si hay una investigación de malversación y de prevaricación. Sí. Entonces, para no contradecirse, le importándole muy poco que se contradigan, dicen, no, es que tiene que ser en concreto un delito concreto. Pues no, señor, es una ignorancia total de lo que es la doctrina de la tipicidad en el Código Penal. Porque en el Código Penal la tipificación del delito, la atribución concreta del delito no es inicial, sino al terminar la investigación. Entonces, como ya están aclarando que imputar es investigar, hoy significa investigar, hay que esperar que sí. Mira, hay dos sistemas. Uno, los jueces corrientes, ¿no?, que imputan desde el principio un delito determinado. Por ejemplo, este hubiera sido, imputado de malversación. ¿Y qué ha hecho el Tribunal Supremo? Mucho más fino que un juez ordinario. Dice sí, lo tiene como imputado dentro de un procedimiento iniciado por la jueza Alaya, en el que están acusados y la juez me pide que lo instruya por 2 delitos, que son los de malversación y prevaricación. Y dice sí. ¿Y sabéis lo que ha hecho el Supremo? Que le han pedido una aclaración. No sé, en la prensa no dice quién. ¿Y sabe lo que contesta el Supremo? Escuchar y veréis lo que dice el Supremo. Dice El País, el instructor del Supremo no concreta las acusaciones contra los aforados. Es verdad, no las concreta porque están ya concretadas 2 de ellas antes del que hoy. Ya, el procedimiento está concretado. Bien, pero es verdad que no lo dice en la providencia, no lo dice.
fuentes del Supremo, atención, recalcaron que la imputación con o sin delito atribuido en concreto tiene la misma carga y que, en primer lugar, la citación se realiza con una imputación genérica y más adelante, si procede, ya se determinará la implicación específica. Claro. ¿Os parece claro? Bien, esto no hay un solo periódico, ninguno, el mismo país que reproduce este texto, sus titulares siguen diciendo que no hay imputación, que no hay un delito. Bueno, esto tira por tierra toda la palabrería, todo lo que se está haciendo. Y yo lo que antes te dije... Bueno, es que El País es un periódico que ha jugado siempre a poner los titulares y luego, que no se corresponden. Luego, la mayor parte de la gente lee los titulares y es con lo que se queda. Sí, es verdad. Y luego el resto, pues pone a lo mejor algo que es verdad, pero que no tiene nada que ver. Ahora yo quiero entonces explicar por qué no hay tanta diferencia. Quiero aprovechar mi condición de jurista, me considero obligado a especificar, a aclarar por qué estas confusiones, por qué este horror. Claro que es interesado en todas las clases dirigentes, pero la clase gobernada, la mayoría de la gente está en la inopia. Es verdad que quiere estar en la inopia, por comodidad, pero a mí no me disculpa que, siendo yo un jurista estudioso, no explique, teniendo un medio a mí, no explique por qué se produce esta confusión. Y la confusión es por un desconocimiento de los técnicos, ahí ya incluyo a catedráticos, profesores y abogados, de la doctrina de la tipicidad. La tipicidad penal, que viene de la jurisprudencia y de la doctrina alemana, en concreto de Belling, no es más que una pura consecuencia de la doctrina general de todo el derecho, que, a diferencia de la moral, tiene que estar tipificado, definido, determinado, concretado, que sus perfiles no haya duda ninguna. En la moral no. En la moral es una cuestión interna. Es el principio romano, nullum pena sine lege. Sí, claro, pero la ley tiene... Sin una ley. La ley, claro, tiene que definir, tiene que concretar, porque las leyes, aunque se redactan en términos generales, justamente por eso, tienen que definir tipos, porque son generales, claro, no son particulares. Entonces, la moral es particular, la ley es general. Claro. Es de ahí la necesidad que las leyes, tanto las civiles como las penales, se redacten de forma genérica y definan tipos jurídicos. Bien, la diferencia entre el civil y el penal es muy grande, que tanto uno como otro, tanto el civil como el penal, algo que la gente actual no lo sabe ni se lo imagina, proceden de la costumbre, no proceden de las leyes. Quiero decir, proceden de una norma consuetudinaria, no de una norma escrita legal. Ese es el tema, la confusión entre legislación y derecho. Ahí está, por eso quería explicar. Que es clave, que eso que no entiende nadie. Pues yo lo entiendo y lo voy a hacer que lo entiendan. La costumbre, pues a ver si lo consigues. La costumbre es una norma tan jurídica, tan correcta, como la norma legal, con una diferencia, que generalmente la costumbre es anterior. El derecho sale de la costumbre. Porque, claro, y es previo por eso a la ley. Por eso se llama norma. Claro. No se llama ley. Claro. El derecho es un conjunto normativo. Las leyes es un conjunto legislativo. Esa es otra cuestión. Legislativo. Una de las especies del derecho es el conjunto dispositivo legal. Pero volviendo para ver la diferencia entre el penal, vaya a verlo enseguida. Como es la costumbre, es decir, el derecho, quien tipifica las distintas figuras de lo civil y de lo penal, hay, sin embargo, una diferencia. Y es que lo civil está abierto a las tipificaciones, mientras que el penal está cerrado. De tal manera que algo que en el derecho punitivo no esté tipificado no se puede llevar ante los tribunales. No es delito. No es delito, es que no puede ir a los tribunales. Claro, no. Tiene que estar tipificado. En cambio, el civil, puede haber figuras civiles, mercantiles, que no estén tipificadas. ¿Por qué? Porque la costumbre pues empieza en Inglaterra, luego la copia Estados Unidos, lo copia Francia, y el uso continuo o permanente, bueno, crea un tipo que no está legislado. ¿Y sabéis cómo se llama eso en derecho civil? Pues figura contratos atípicos, figuras atípicas, y también con más tecnicismo todavía se dice contratos innominados. En cambio, no puede haber en el Código Penal un delito innominado. Esa confusión es la que determina el error de algunos de buena fe por ignorancia cometido en la prensa, que consideran que el auto del Supremo, donde hoy está, no dice nada.
No, que creen que es innominado. Ya. Pero ¿cómo? Si es penal, ¿cómo va a ser innominado? Porque no nombra el delito concreto que cometen, dicen, es innominado, eso está prohibido. Eso no, hay que esperar, juzgarlo. y dicen, hay que esperar que sea nominado para entonces decir, sí, ahora hay imputación. No, señor, la nota del Supremo lo aclara todo. Y ahora, segundo tema. Ese es el primero. Segundo tema. Bueno, yo no soy penalista, pero sé lo suficiente para deciros que la calificación de un delito, es decir, si la determinación intelectual, jurídica, de a qué tipo de delito es, no corresponde a la fase inicial de la investigación, sino al final. Por eso, cuando se hace una querella, aunque se dice genéricamente el tipo que corresponde, pero no hay que especificar si es robo, hurto, apropiación indebida, abuso tal. Eso no hay que especificarlo, porque de la investigación al final hay que averiguar qué es. Eso. Y entonces ya sí se concreta y se llama fase de calificación penal. Bien, ¿qué es lo que ha hecho el Supremo? Proceder científicamente, con un gran rigor. Porque, en primer lugar, parte de que le han pedido una juez que pida el aforamiento y juzgue a unos determinados cargos. Y el Supremo dice, sí, de acuerdo. Y en el año 13, en el año 2013, dicta una resolución, una providencia, en la que claramente habla de los delitos de prevaricación y malversación que está juzgando la jueza Laya. Y ahora, como continuación de aquella providencia, dicta otra. Y dice, cito, aquí a que comparezcan aquí y se sometan a la investigación que voy a iniciar a los señores Griñán y Chávez. Y los cito como imputados. Y ahora aclara en una fuente del Supremo diciendo que es normal, que lo ha hecho científicamente, mejor que la mayoría de los jueces. Es rigurosísimo. ¿Y cuál es la reacción ahora de los partidos y de la prensa? Pues según la prensa que esté favorable al PP o al PSOE, pues arriman el ascua sucia. La prensa lo que digan los partidos. Y dicen tonterías. ¿Y qué dice Susana Díaz? Pues Susana Díaz, esta marujona, ¿qué es lo que dice? No voy a permitir, ¿recordáis sus palabras? Ella habla de su Andalucía como si fuera su casa. Como si fuera su casa, como si fuera la madre de los gracos. Los gracos son andaluces y es la madre de los gracos. Y son los andaluces, eso es ella, la madre de los gracos. No voy a permitir que digan que están imputados. ¿Cómo que no voy a permitir? Pero si están imputados, si es el Supremo que te lo está diciendo. Entonces tú ya no cumples tu palabra de decir, no me temblará la mano para expulsarlos, para pedirle el acta de diputado. Pedirle el acta. ¿A quién? Dalmacio me presenta un tema nuevo. No nuevo, no. ¿A quién pertenece el acta de diputado? ¿Al que va en la lista o al que la hace? Al que va en la lista. Yo defiendo al señor Griñán y al señor, ¿cómo se llama? El otro. Chávez. Por si no renuncian al escaño. Porque es suyo. Tienen toda la razón. Pero el escaño legalmente es suyo. Claro que es suyo. No es del partido. Ni del jefe del partido. Yo te doy la razón jurídica. La razón jurídica es que legalmente. Sí, legalmente. Es que la Constitución prohíbe el mandato imperativo. El mandato imperativo, además, al claro. el mandato imperativo, claro. La Constitución impide que el partido se apodere del acta de diputado, puesto que si está prohibido el mandato imperativo les pertenece a ellos como personas. Si esos señores renunciasen, se negaran a renunciar al escaño, yo te pediría que si quieren ellos que les defiendas tú. Si me lo piden, yo voy encantado. Porque es que tienen toda la razón. El escaño, a ver si se entera la gente. ¿Pero tú crees que alguien del PSOE pidiendo que Trevijano sea su abogado? Bueno, eso ya tú y ellos. Eso yo ya no me meto. Pero quiero decir que la cosa es tan evidente. Los crímenes que cometió el local. Ya, y es que es evidente además que así, si los defendieran, por lo menos la gente se enteraría de que el escaño es de cada diputado, que responde de sus actos del diputado, que no es el partido y que el escaño, el diputado no es propiedad del partido, no es un esclavo. Pero yo creo que está claro la explicación, ¿no? De que el Supremo, de que están imputados, que los partidos deberían de expulsarlos, como han prometido, que no lo harán. Yo creo que está claro el primer tema. Yo creo que lo hemos aclarado bien. Yo creo que sí. Que está bien hecho el Supremo, que es una imputación, que la imputación obliga a cumplir la palabra dada, tanto por Susana Díaz como por Pedro Sánchez. Por tanto, faltan a su palabra
lo cual no es ningún Pero descubrimiento. si no la tienen, hombre. Ahí digo, no es ningún descubrimiento. Faltan a su palabra, no tienen honor, y los partidos, tanto del PSOE, tanto en Madrid como en Andalucía, carecen del sentido del honor. Partido tampoco.